todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con el amor de Dios, porque hay un versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por lo cual el amor de Dios es lindo, es un buen regalo que tenemos, porque Él nos ama primero. Y por eso nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es muy importante que tenemos que tener en cuenta que el amor de Dios es maravilloso. Por lo cual hay una canción que dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Sí, porque Él es puro amor. Pero no digo como los falsos profetas que dicen a 24 horas al día, que dice que Dios te ama, que Dios te hace esto y aquello. En realidad es sí un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor. Y por lo tanto, ustedes siempre tienen que confiar en el amor que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, porque dice que nosotros tenemos que amar también al prójimo, y por lo tanto el amor de Dios es muy importante que tenemos que tener en práctica, y por lo tanto tenemos que hacerlo porque nosotros confiamos plenamente en el Señor y por eso nos ama, y nosotros también lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso nosotros tenemos que seguir siempre firme y fuerte en la fe, a pesar de las cosas y decisiones que tomamos, porque tenemos que amar a todos por igual. Tenemos que mostrar el amor de Dios ante el mundo, y eso es muy importante. Es un deber para todos los creyentes, o para las personas que deciden por el bien de aquellas personas que nos rodean, porque nosotros tenemos que amar, y nada de odiar o guardar rencor. Lo único que deben hacer ustedes, o que tienen que hacer, es practicar el amor de Dios y el amor al prójimo como nosotros mismos. Y por lo tanto es muy importante que Dios nos ame y nosotros también lo amamos a Él. Y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Él y en sus planes que tienen para con nosotros. Y eso es muy importante, que Cristo Jesús nos amó, y es por eso que Él murió en la cruz por nuestros errores, por nuestros pecados, porque Él fue perfecto, sin mancha, y por lo tanto Él se ofreció como el último sacrificio para perdonar todos nuestros pecados, porque nosotros éramos deudores, éramos pecadores en la manera, y por lo tanto Cristo murió por nosotros. Eso es amor, claro que sí, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y que también nosotros tenemos que amar a todos por igual, porque es muy importante que tenemos que hacer. Es una tarea que tenemos que hacerlo, y por lo tanto háganlo de buena fe como para el Señor. Así que ustedes amen a Dios sobre todas las cosas, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos, ¿cómo están? Yo los perdono a todos ustedes, a los que me hicieron mal, a los que me trataron mal, a los que me dijeron mal. Por eso, yo los perdono a todos ustedes, porque yo siento una decisión que tengo que perdonar a todos. Eso me enseñó la Biblia y Jesús, y por lo tanto, yo los perdono a ustedes, aunque me saquen en medio o aunque me digan cosas malas, pero yo los perdono de todo corazón, porque nosotros tenemos que perdonar, y yo también deseo perdonar a todos, y los perdono con amor inagotable que siento por ustedes. Así que yo los amo y los quiero mucho, pero también ustedes saben que yo los perdono. Y eso es lo más importante, porque el perdón y el amor es mejor, más porque el amor cubre multitud de pecados, y por lo tanto yo quiero que ustedes sientan ese perdón, ¿no?
en cada corazón de ustedes. Por eso, yo les pido eso, yo los perdono. Sé que algunos están arrepentidos, pero los perdono igual. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión final de cada uno, decidiendo si perdonar o no. Porque en realidad yo sí los perdono, porque no quiero el rencor, no, eso no. Solo lo que quiero es que ustedes tengan una vida íntegra, que agradezcan a Dios en todo. Porque si uno no perdona a su hermano, después empieza a orar y Dios no escucha la oración. Porque el Señor escucha la oración cuando estemos reconciliados. Porque nosotros tenemos que reconciliarnos. Y además, yo por eso los perdono. Porque no quiero guardar rencor. Porque el rencor mata el alma y envenena, como dice el Chavo del 8. Y por lo tanto, ustedes también tienen que perdonarse unos a otros, que es muy importante. Yo los perdono. Y eso es lo más importante que tengo esto para todos ustedes. Yo sé que me han tratado mal, aunque en el colegio, en el liceo o en cualquier lugar. Por eso yo los perdono, de corazón. Por eso, ahora no soy el de antes, ahora soy el nuevo Fabián, el nuevo que nació de nuevo, porque acepté al Señor Jesús en mi corazón. Y Él me sacó de la fosa de las tinieblas y me transfirió a la vida eterna. O sea que antes estaba la muerte eterna, pero Cristo me cambió a vida eterna, porque yo nací de nuevo, porque Jesús mismo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos que nacer de nuevo, porque así dice la palabra del Señor, y que también tengamos en cuenta que yo los perdono a todos ustedes en conclusión, los perdono en general, porque ustedes sé que me hicieron mal, pero me lo merecía, claro que sí, por mi orgullo, por mis cosas que no debía hacer en el colegio, en el liceo, en cualquier lado. Por eso les pido eso a ustedes, porque para mí es una buena decisión que los perdono a todos ustedes. Y eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque el Señor Jesús dice que hay que perdonar a todos sin medida. Tenemos que perdonar a todos, y eso es lo más importante, porque el amor cubre multitud de pecados. Y también dice, a que poco se le perdona, poco ama. Por eso, no, por eso solo los amo mucho, por eso los perdono. Porque Cristo me perdonó una vez. Y Él es el que murió por mí en la cruz, por mis pecados. Y Él es un buen amigo que tengo en mi vida. Y por lo tanto, ustedes tienen que hacer lo mismo que yo. Pero eso es decisión de ustedes. Y también es mía también. Y por lo tanto, yo los perdono. Y eso es muy importante para todos ustedes. Yo los perdono. Pero nunca quise practicar la venganza. Porque solo dejé en manos de Dios. Porque el Señor dice, el Señor dice, dejen la venganza dejen la venganza en Dios, yo pagaré, dice en Hebreos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que siempre, cuando digo Hebreos, me refería a la Biblia, de uno de los libros del Nuevo Testamento, por eso. Así que yo los perdono en Cristo Jesús, y que nací de nuevo. Ya no soy como ese viejo Fabián, el chismoso ese, el que busca pelea, el que busca hacer cosas malas. No, ya no soy el mismo, ahora soy el bueno, no soy malo, ahora soy bueno, porque Cristo me salvó y me dio una nueva vida en Cristo Jesús. Porque dice, las cosas viejas han pasado, pero son hechas nuevas. Por lo tanto, yo quiero nacer de nuevo. Eso es lo más importante para mí, porque me cambió, porque yo antes estaba en pecado, en tinieblas, y por lo tanto, Él me sacó de las tinieblas
a la luz eterna. Y por lo tanto, Él me salvó y me perdonó de toda deuda de pecado. Y por eso solo perdona a ustedes. Que es porque ustedes son muy valiosos tesoros para Cristo Jesús. Así que espero que les guste este video. Pero una cosa les digo, los perdono. Y si ustedes, y si yo les hago mal a ustedes, yo les pido perdón también a ustedes. Claro que sí, de todo corazón. No lo digo de orgullo ni de mala gana, sino de mansedumbre, templanza, amor, los 9 frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero practicar yo en medio de estas cosas. Y por eso es lo que quise decir. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal de Fabián. Hoy continuamos en deleitarte en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pues eso significa que es una satisfacción profunda y gozo intenso en la relación con Dios y su voluntad que nace de una profunda confianza y valoración de su palabra. Porque nosotros tenemos que hacer eso, una oración sincera con Dios y profunda. Tenemos que siempre estar con Dios y por eso es muy importante que ustedes se tienen que sentir ese afecto para con Dios, porque Dios está muy de acuerdo con nosotros y confiamos con Él en sus planes que tiene para nosotros. Por eso dice, la verdad, hay que tener satisfacción profunda y gozo intenso en la relación con Dios. Claro que sí, yo siempre siento un gozo que no me cabe en el pecho, y por lo cual, y eso significa eso, una relación con Dios, una relación con el Creador. Por eso nosotros manifestamos ese amor tan grande que Dios nos creó a nosotros. Y eso es muy importante, que nosotros nos demos en cuenta que Dios está con nosotros. Y por eso dice, hay que conectar con Dios a través de la alabanza, de la Biblia, darle un año, la Biblia, el estudio bíblico, y también Biblia animada para niños, porque eso es lo que nos alimenta de la palabra del Señor y que es muy importante. Pero también no se olviden del ayuno y de la oración, claro que sí. Por eso, cuando Santiago dijo que si uno sí está contento, cántenle alabanzas. Por eso nosotros tenemos que si estamos contentos, cantemos himnos a Dios, cantemos algo improvisado, porque Dios siempre se manifiesta en cualquier parte. Nosotros tenemos que siempre estar con la palabra de Dios y que también, por eso dice, deleitarte en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque acá te dice una cosa, que dice así, que Dios te dice, por ejemplo, yo te propongo algo. Si tú tienes una relación sincera y profunda y tener gozo completo en Dios, yo te concedo las peticiones que tú me haces del corazón. Eso es lo que quiere decir. Que vos haces tu parte y el Señor hará la otra parte. Sí, es como algo que se usa para intercambiar cosas. Por eso, yo sé que no estoy comparando eso con lo que estoy diciendo. No, es un ejemplo nada más. Por eso, solo lo que quiero decir es que usted tiene que hacer su parte para conectarte con Dios. Por ejemplo, leer 30 minutos la Biblia en cada día. Y eso significa que la presencia de Dios está contigo cada vez que lees la palabra. Y por eso es muy importante, porque eso también proviene de la fe que dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si cada vez que usted escucha una alabanza, o escucha la Biblia o la lees, o oras, o ayunas,
también, pero hay una cosa que les quiero decir. Yo no puedo razonar porque no es que no quiera hacerlo, es porque si no me siento mal, sí, eso. Pero también hay que, y tomando el asunto, nosotros tenemos que siempre deleitarnos en Dios, en la relación profunda y sincera con Él. Eso es muy importante que cada uno debe tener en su vida diaria. Tenemos que conectarnos con ese Dios que nos ama, que nos hizo, y por eso es muy importante que hagan eso. Por eso dice, tú deleitarte en Dios, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Claro que sí. Y también hay que creer que Dios todo lo puede. Sí, eso es verdad. Dios todo lo puede, como le dijo al ángel a María. Le dijo, más para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y yo creo en eso también. Por eso, todo lo que tú puedas hacer, hazlo. Hazlo con fe. Hazlo todo lo que el Señor te manda y te sugiere. Porque Él es un Dios que te ama. Que así sea en el todopoderoso nombre de Jesús. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con el amor de Dios, porque hay un versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y por lo cual, el amor de Dios es lindo, es un buen regalo que tenemos, porque Él nos ama primero. Y por eso nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es muy importante que tenemos que tener en cuenta que el amor de Dios es maravilloso. Por lo cual hay una canción que dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Sí, porque Él es puro amor. Pero no digo como los falsos profetas que dicen a 24 horas al día, que dice que Dios te ama, que Dios te hace esto y aquello. En realidad es sí un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor. Y por lo tanto, ustedes siempre tienen que confiar en el amor que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, porque dice que nosotros tenemos que amar también al prójimo, y por lo tanto el amor de Dios es muy importante que tenemos que tener en práctica, y por lo tanto tenemos que hacerlo porque nosotros confiamos plenamente en el Señor y por eso nos ama, y nosotros también lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso nosotros tenemos que seguir siempre firme y fuerte en la fe, a pesar de las cosas y decisiones que tomamos, porque tenemos que amar a todos por igual. Tenemos que mostrar el amor de Dios ante el mundo. Y eso es muy importante. Es un deber para todos los creyentes o para las personas que deciden por el bien de aquellas personas que nos rodean. Porque nosotros tenemos que amar y nada de odiar o guardar rencor. Lo único que deben hacer ustedes o que tienen que hacer es practicar el amor de Dios y el amor al prójimo como nosotros mismos. Y por lo tanto es muy importante que Dios nos ame y nosotros también lo amamos a Él. Y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Él y en sus planes que tienen para con nosotros. Y eso es muy importante, que Cristo Jesús nos amó. Y es por eso que Él murió en la cruz por nuestros errores, por nuestros pecados, porque Él fue perfecto, sin mancha, y por lo tanto Él se ofreció como el último sacrificio para perdonar todos nuestros pecados, porque nosotros éramos deudores, éramos pecadores en gran manera, y por lo tanto Cristo murió por nosotros. Eso es amor, claro que sí, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y que también nosotros tenemos que amar a todos por igual, porque es muy importante que tenemos que hacer. Es una tarea
que tenemos que hacerlo. Y por lo tanto, háganlo de buena fe, como para el Señor. Así que ustedes amen a Dios sobre todas las cosas. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy le quiero decir algo muy importante. Se acerca la venida de Jesús y por lo tanto hay que estar preparados, porque Cristo vendrá cuando menos lo esperen y por eso hay que velar y orar. Y por eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque Jesús siempre está a las puertas del cielo. Él está esperando el momento propicio para que ustedes acepten a Jesús como su Señor Salvador y se arrepientan de todo pecado. Acéptenlo de una vez, porque ustedes se resisten al regalo de Dios, porque lo rechazan, porque se ha sido pagado, el precio de Dios está pagado, por lo tanto ustedes acéptenlo de todo corazón. Es decisión de ustedes y por eso yo les recomendaría al 100% que lo acepten, porque ¿quién podrá ustedes contra Cristo? ¿Quién podrá? Nadie, porque Cristo vendrá a la nube del cielo, se va a su iglesia. Y por eso es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta que hay que salvarse del alma y y porque Cristo Jesús está con nosotros. Y por eso confiamos en la providencia de Dios que siempre vendrá en el tiempo oportuno. Así que usted tiene que aceptar ese regalo si quiere ir al cielo. Y ese es lo más importante que hay. Y ese regalo es el amor y el perdón de Jesús. Tienen que aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Y es muy importante porque si ustedes aceptan, están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Porque Cristo vendrá en las nubes y pronto Él vendrá a llevarlos a ti y a todos ustedes que ven en este video. Espero que lo agraden mucho a Él y por eso acéptenlo de buen corazón. No lo tomen como religión, sino como un consejo mío. Por eso yo les quiero decir eso porque hay que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar listos espiritualmente para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, aleluya. El Señor está con nosotros, así que el Señor vendrá como ladrón en la noche y por eso nosotros tenemos que guiar a todos ustedes a que acepten ese regalo, porque ese regalo ha sido pagado, no es necesario que paguen algo. Por lo contrario, Cristo se murió por ustedes. Y eso es amor. Dios es amor. Pero también hay que tener en cuenta que Dios es un Dios consumidor y de ira. Pero Él no se enoja rápido. Solo que tiene un proceso. Porque el Señor siente compasión de ustedes. Y por lo tanto, tienen que aceptar ese regalo gratuitamente del árbol de la vida. Y eso es muy importante que hay que tener en nuestros corazones. El Señor quiere que ustedes acepten ese regalo, porque Él es el que dice que hay que predicar las nuevas a todo el mundo y por lo tanto ustedes tienen que hacerlo de todo corazón. Por favor, acéptenlo, por favor, se lo suplico, porque se acerca el final de los tiempos y se van a eliminar toda la Biblia, todos los himnos, todo eso. Por favor, acéptenlo, porque Él es el fuente de la vida eterna y por lo tanto hay que confiar en Él y en su plan maravilloso que tiene para nosotros. Te va a cambiar de vida, te va a cambiar de vida, pero no se trata de religión, se trata de una mente abierta y por lo tanto Cristo vendrá y se va a su iglesia al cielo. Y es muy importante que hay que tener en cuenta. Espero que les gusten mis videos, espero que sigo subiendo videos de todo tipo, así que disfrútenlo y que además tengan un bendecido día y que siempre estemos con todos ustedes. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos
la fe en tiempos difíciles. Nosotros tenemos que seguir con la fe firme y estable y que el Señor le dé fuerzas para que ustedes puedan resistir. Y por eso nosotros tenemos que pedir fortaleza en el Señor. Por eso porque dice que la fe es el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que cuanto más sepamos de Dios, más fe tenemos. Y también, cada vez que escuchas una música cristiana o la Biblia o otra cosa, significa que activa la fe. Eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en el Señor Jesús y en sus planes, y todo saldrá bien. Porque el Señor Jesús dice que hay que oír más de la palabra del Señor, y cuanto más escuchemos, más fe tenemos. Por ejemplo, Jesús puso un ejemplo de la semilla de mostaza, de que si la fe es como un granito de mostaza, le dices a este monte, traspásate de aquí y échate al mar, y le será hecho. Eso significa que la fe puede mover montañas, y que también hay que practicarla para que la fe funcione, y por eso nosotros tenemos que atrevernos a que la fe nos mueva de corazón, nos mueva a hacer cosas más difíciles, y por eso tenemos que hacerlo, porque es así, tenemos que enfrentar los problemas que hay en nuestras vidas y en la vida de los demás. Nosotros tenemos que estar firmes y fuertes en la fe, a pesar de los sufrimientos, y que también tenemos que soportar esas cosas y que nosotros tenemos que hacerlo. Yo sé que para mí no es fácil decirlos a todos ustedes. Yo sé que es difícil, pero lo vamos a lograr con fe, con el Señor Jesús, porque eso es lo que nos mantiene firme y fuerte y estable, porque el Señor está con ustedes, que le dé siempre un corazón que le agrade a Él, y por eso nosotros tenemos que mantener esa fe viva, y que nosotros tenemos que hacerlo, porque es así la palabra del Señor. Yo sé que algunos de ustedes piensan y preguntan, sí, qué fácil es hablar. Sí, eso es verdad, que fácil es hablar, pero vivirlos creo que es difícil. Pero lo que estoy diciendo es que realmente, lo digo por lo difícil que sea, lo digo yo sé que están atravesando muchos problemas, pero también hay que resistir, tenemos que siempre ser fuertes en todo momento, pero eso no significa que ustedes no puedan llorar, no, ustedes tienen que llorar, sí Señor, porque la verdad, usted tiene que siempre hay que poner la fe encima de todo, porque la fe, aunque sea muy pequeña que sea, como una semilla de mostaza, puede lograr muchas cosas en la vida, muchas metas, muchos objetivos. Tienen que mantenerse a raya. O sea que nosotros tenemos que practicarla. Y también, porque dice en un versículo, por eso estos permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Sí, los tres son esenciales, pero el mayor de todas esas cosas es el amor al prójimo que nosotros practicamos, el amor al enemigo también. Tenemos que hacerlo con todo para el Señor, y por eso la fe sin obras está muerta, y por lo tanto tenemos que practicarla, y que siempre tenemos que dar la oportunidad de acercarnos a Él. Por ejemplo, si un joven dice que quiero tener novia, ¿vas a estar encerrado en casa? De ninguna manera, porque la fe sin obras está muerta. Nosotros tenemos que, a pesar de la fe que tenemos, yo sé que yo no tengo tanta fe como otros, pero yo sé que me cuesta hacerlo, no es que no quiera hacerlo. O sea que es algo que me impide a que esa fe pueda mantenerse viva y eficaz. Y por eso, a mí, yo no soy tan valientón que digamos, pero algo de eso tengo. Por eso,
hay que practicar la fe en tiempos difíciles, porque es muy esencial en la vida cristiana. Y que siempre nosotros, si alguien no tiene fe, pídasela a Dios, porque Él es el buen método que tenemos que poner y que también tenemos que practicarlo. Y eso es lo que siempre digo. Yo sé que es fácil decirlo,